A partir de ahora vamos a estar escuchando, como siempre, la columna semanal de Juan Pablo Vaca en cuanto a lo que es la realidad del real estate, lo que es la realidad económica del país, aquí y ahora nacional. Desde Córdoba, nuestro consultor Juan Pablo Vaca, los invito a seguirlo en sus redes sociales, Juan Pablo Vaca en Instagram, recuerden Vaca con B larga, y también en su canal de YouTube. Esto nos dice Juan Pablo acerca de lo que fue la actualidad de la semana. Hola Mariela, equipo y a toda la audiencia, ¿cómo andan? Espero que bien. Por acá, empezando el fin de con mucha información, tanto política, económica como del sector inmobiliario, pero la vamos a sintetizar, como siempre hacemos, para brindarles en pocos minutos lo más importante que tienen que saber. ¿Qué pasó esta semana y qué nos espera a continuación? Empecemos. Como todos saben, estos últimos días tuvimos dos importantes testimonios del arco político, tanto del actual presidente Javier Milei como de la expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Independientemente de la opinión política que tengamos cada uno de nosotros, es indudable que hay que prestarles atención porque de una u otra manera participan en el destino político de todos los argentinos, sin caer en manifestaciones partidarias, ni participar de la tribuna política, como se dice, de buenos y malos. A nosotros lo que nos importa es interpretar lo que dicen entre líneas para alimentar nuestro análisis y poder así comprender mejor qué país se está desarrollando en estos momentos. Y remarcamos esto porque una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que el país está cambiando, repito, más allá de las preferencias personales de cada uno. Está claro que la Matrix del gobierno anterior, conducido por la alianza entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, es muy diferente a lo que está construyendo Javier Milei y su gobierno. Muchas son las variables que podríamos analizar, pero como partícipes de este ámbito de negocios y del mercado inmobiliario en particular, nos vamos a enfocar en tres aspectos principales. Desde lo político, es el grado de gobernabilidad que se está construyendo, ¿no? Y desde lo económico, hay sí dos variables muy relevantes como es el dólar y la inflación. A continuación, van a ver cómo se irán uniendo todos estos puntos. Empecemos por el escenario político. Como recuerdan, en la columna del sábado pasado, yo les contaba que era inminente un acuerdo político entre Milei y Macri para fortalecer el gobierno. Bueno, está claro que esa unión política existe, de una u otra manera, empezó previo a las elecciones definitivas, cuando Patricia Bullrich quedó afuera del balotaje y junto a Macri decidieron apoyar a Milei. Lo que resta por definir ahora es si el PRO, bajo la condición de Macri, deciden apoyar a Milei más explícitamente, ¿no? De esta manera, al tener esta participación más activa, Milei tendría que ceder mucho poder, ¿no?, en su gobierno. Por lo tanto, esto no se va a producir por lo pronto. La buena relación sigue, eso es más que claro, pero Milei va a continuar manteniendo cierta independencia política respecto al PRO, lo cual puede ser visto como algo positivo, ¿no?, ya que la injerencia excesiva del equipo de Macri a pocos meses de iniciado el gobierno de Milei puede ser vista como una debilidad presidencial y limitar a futuro el crecimiento político del actual presidente. Por supuesto que todo estará atado a los resultados, pero creo que es bueno ver cómo se está configurando políticamente el gobierno, ¿no?, independientemente de su caudal político, pero también sosteniendo esta alianza implícita entre Macri y su equipo, pero sin cederle tanto espacio a tal punto de equiparar el poder en el Ejecutivo. Bueno, más aún si recordamos la última experiencia presidencial con Alberto Fernández, un presidente que terminó sin poder por delegar las decisiones en gran parte a Cristina en su primera etapa y luego casi en su totalidad a Sergio Massa. Bueno, Milei quiere evitar ser otro Alberto Fernández, por así decirlo. Y para terminar este análisis político, un breve comentario a estas famosas 33 páginas publicadas por Cristina Kirchner. Está claro que no vamos a explayarnos en el tema, pero sí destacar unas ideas principales leyendo entre líneas, ¿no? Fíjense ustedes que la expresidenta
en algunas secciones. Por ejemplo, deja abierta la posibilidad de discutir las reformas que quiere implementar Javier Milei. Tal es así cuando cita debatir la reforma laboral. Ella la llama actualización de las condiciones laborales. Cuando sugiere hacer algo con la educación pública, es otro ejemplo, admitiendo que muchos padres envían a sus hijos a escuelas privadas para evitar los paros docentes. Y por otra parte, cuando deja la puerta abierta para privatizar en parte las empresas públicas. Son ítems muy importantes que plantea la expresidenta, que poco se habló, dicho sea de paso, en los medios. Se la pasaron hablando de la pelea entre Lali y Milei, no de estas cosas tan relevantes, porque en definitiva está configurando posibles hilos conductores entre dos fracciones diametralmente opuestas, como es el kirchnerismo y los liberales. ¿Esto quiere decir que habrá una alianza entre ellos? No, pero significa que los diputados y los senadores que responden a Cristina estarán dispuestos a debatir algunas reformas que pretende Milei en pos de fortalecer su gobernabilidad. Y sí, vemos más allá, quizá sea una manera de que Cristina quiere evitar la fusión total del PRO al gobierno de Milei porque teme por su situación judicial, recordando lo que vivió durante la presidencia de Macri, ¿no? Pero repito, a nosotros no nos importa el circo político que se arma en torno a esto, solo nos importa entender cómo puede desarrollarse en el actual gobierno todos estos hilos de poder para, una vez percibirlos y entenderlos, poder posicionarnos de la mejor manera a la hora de tomar nuestras decisiones de inversión. Y con lo sucedido esta semana, como estamos viendo, lo positivo de manera directa o indirecta es que los principales actores del arco político argentino se estarían alineando para tener un vínculo más democrático y republicano, ¿no? Se va a seguir hablando en los medios de peleas, de escenarios dramáticos, pero tenemos que escucharlos y leer entre líneas todo lo que van diciendo, como estos ejemplos que citamos. Entonces, en definitiva, yo creo que estamos saliendo de esta famosa grieta de los últimos casi 10, 15 años para ir a otro orden político. No vamos a ser Suiza ni mucho menos, pero creo que estamos entrando a otro nivel, a mi entender, positivo. Todo esto está claro que está muy verde todavía, pero bueno, como digo, hay señales para que seamos optimistas. Vayamos ahora a lo netamente económico. ¿Qué fue lo más relevante de esta semana? Sin lugar a dudas, lo sucedido con los datos que más nos importa a los brokers inmobiliarios y a las hombres y mujeres de negocios en general, como es el dólar y la inflación. Para empezar por esto último, la inflación registró en enero, según datos oficiales que salieron esta última semana, 20,6%, lo cual anualizado nos da una inflación del 254,2%. Desde ya que siguen siendo valores muy elevados, pero viendo el vaso medio lleno, fue menor a la de diciembre y se prevé que seguirá esta línea descendente de ahora en más. Es verdad que a costa de la recesión y caída del poder adquisitivo, como consecuencia de la quita de los subsidios, lo cual se refleja en la actualización de las tarifas, el transporte público, etc. Es decir, la foto es complicada desde lo micro, pero bueno, como siempre decimos, con la expectativa de que sea un sacrificio que valga la pena para ordenar la desorganizada economía que dejó el gobierno anterior. Y en esta comparación me gustaría hacer un breve comentario porque es clave para entender dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y de esta manera vamos a enganchar con el próximo ítem de interés, que es el dólar, ¿no? ¿Qué está pasando con la divisa norteamericana? Lo digamos de la siguiente manera: para entender qué está pasando con las diferentes cotizaciones, como ustedes vieron a la baja estos últimos días, hay que comprender qué está haciendo Javier Milei en esta materia, que es diametralmente opuesto a lo que hizo el gobierno anterior, especialmente en su último periodo bajo la conducción del exministro de Economía. Sergio Massa tenía déficit fiscal, retrasaba el dólar oficial y emitía sin respaldo, lo cual hacía crecer la inflación y por lo tanto las diferentes cotizaciones subían sin parar, ¿no? Como recordamos. Por eso hasta el año pasado era negocio capitalizarse en dólares, porque este le ganaba a la inflación. Lo vemos en números. El año pasado la inflación fue de 211%,
y la tasa de devaluación fue del 356%. Tal es así que en diciembre del año 2022 el dólar oficial cotizaba en 177 pesos y un año después, en diciembre pasado, estuvo en 805 pesos más o menos. Este proceso se va a revertir este año porque el actual presidente está haciendo lo contrario. Es un análisis técnico, no es opinión, es información. Milei lo que está haciendo es sostener el superávit fiscal, dejar de emitir, de esta manera fortalece con dólares el Banco Central, etc. Y esto hará que la inflación le gane al dólar. Por eso se prevé que este año tendremos una inflación más o menos del 230% frente a una devaluación de 125%. En definitiva, esto está claro que habrá también inflación en dólares, ¿no? Se estima que va a ser anualizado en torno al 50%. También debemos recordar que un tipo de cambio por arriba de los 1100, 1200, como es el actual, en el análisis histórico es caro, ¿no? Es típico de una economía desordenada como vivimos los últimos años, como fue la última etapa. Por lo tanto, tendría que bajar, ¿no? Si se acomodan las cosas. Y bueno, así uniendo todos estos conceptos podemos decir que no va a ser negocio este año quedarse con los dólares billete, ya que perderá poder adquisitivo. Pero bueno, vamos al análisis que estamos haciendo respecto a esta recomendación actual, ¿no? Sin atar esta columna a ninguna decisión particular de inversión. En definitiva, la alternativa es el mundo financiero, comprando bonos atados a la inflación y acciones de empresas competitivas, o invertir en bienes, ya sea para nuestro trabajo, empresas como maquinarias, anticipar stock, etc., o apostar a los activos reales, especialmente los inmuebles, que como todos sabemos están en el piso de su valor histórico. Como siempre decimos, no hay que comprar cualquier cosa ni en cualquier lugar, pero con un buen asesoramiento se pueden hacer excelentes inversiones en este sentido. Y así, bueno, avanzamos hacia la última parte de nuestra columna para hablar específicamente de las principales novedades del real estate de esta semana. ¿Qué podemos rescatar? Relacionado al dólar, en estos días fue noticia la situación del ámbito de la construcción, ya que está viviendo un proceso de grandes cambios en los precios relativos. Hay un fuerte aumento de los costos de las obras. En los últimos 8 meses se triplicó este costo de construcción en pesos. Así, hoy nos encontramos en los mismos niveles altos del bienio 2017 y 2018. Naturalmente, esto hace cambiar los márgenes de ganancia del negocio de la construcción, al haber en el corto plazo merma en la actividad. Por ejemplo, en esta línea, digamos que la venta de insumos de la construcción bajaron un 30% desde enero y los despachos de cemento cayeron un 20% aproximadamente. Algo que trae como consecuencia, bueno, esto que decimos, ¿no? La escasez en la cadena de valor y obliga a los desarrollistas a recalcular sus proyecciones inmediatas. Igualmente, la mayoría sigue siendo optimista a mediano y largo plazo, más aún si lanza el gobierno un nuevo blanqueo y la economía se termina de acomodar, ¿no? Todo se proyecta que será a partir del segundo trimestre en adelante, más aún en la segunda parte del año. Y ni a hablar si a largo plazo vuelven los créditos hipotecarios. El dato inmediato, para terminar con un dato más optimista, fue que en enero la renta bruta anual de los departamentos estándar en ciudades importantes como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, mejoró ubicándose cerca del 4%, ¿no? Como consecuencia de la suba de los alquileres post implementación del DNU y la estabilidad de los precios de venta. Bueno, gente, sé que hay mucha información, podría seguir, pero creo que esto es lo más relevante que podemos explicar respecto a lo sucedido esta semana. Gracias por el tiempo, saludos a toda la mesa y por supuesto a toda la audiencia. Nos encontramos otra vez el sábado próximo. Buen fin de semana y hasta pronto. Saludos. En la red. Aquí y ahora.